Marco Cifuentes, consultor mexicano, ganar y punto en su charla. Ganar y punto porque está la estrategia, porque está el mensaje, pero hay un montón de otras cosas. Por supuesto, me parece que lo más importante, el énfasis que dimos hoy en esta plática, en esta charla, es la significación, poder significar para ti para que puedas significar para los demás. Y de ahí se desprende una narrativa, una narrativa estratégica que sea capaz de conectar con la gente a través de sus valores, las motivaciones que tienen los demás, el lenguaje que se utiliza. Hoy que dices ganar y punto, podríamos retirarnos de esta cumbre con 1000 ideas, pero si logras posicionar una, como lo hicimos hoy y lo hemos hecho mucho tiempo, ganar y punto es lo que tenemos que hacer en una campaña en dos sentidos: ganar la elección, pero también colocar la idea, colocar ese sentimiento, más bien primero interpretar el sentimiento de la sociedad para que lo puedas decodificar y finalmente hacer una conexión con el público. 15 años de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ¿qué desafíos? En 15 años cambió mucho, pero ¿qué desafíos tenemos en este 2025? Bueno, me parece, hoy antes de mi charla estuvo nuestro compañero Mario Riorda y me parece que hoy puso el dedo en el renglón de algo que deberíamos de tomarnos muy en serio, y es cómo realmente esforzarnos por profesionalizar y por estudiar los fenómenos de comunicación, los procesos de comunicación, tomárnoslos muy en serio, renunciar a la frivolidad, renunciar a pensar que esto es un show. Esto no es un show. Tenemos la oportunidad de exponer ideas, de compartir ideas, pensamientos, técnica, ciencia, o muchas ciencias, pero lo más importante es dejar de ver la comunicación como si fuera una cosa sin importancia, de darle la relevancia que merece por la trascendencia que tiene en la vida de las personas. Y esto obliga a que realmente seamos profesionales, a que realmente hagamos una introspección y a que realmente le demos el nivel que se merece la comunicación política y gubernamental en nuestros países. Hablamos de audiencias, hablamos de mensajes, en Noticias D nos preocupamos o problematizamos bastante qué es lo que ocurre con las audiencias y la segmentación de los mensajes para esas audiencias. Hoy que tenemos infinidad de posibilidades para hacerlo, pero ¿cuál es tu mirada respecto a esa posibilidad que uno tiene en las campañas políticas de poder hablarle a distintos segmentos de la ciudadanía y de la audiencia? Bueno, al principio es renunciar a esa pretensión que se tiene de pulverizar el mensaje, ¿no? Esa difusión de hacer un mensaje que se pulverice. El mensaje no se tiene que pulverizar, el mensaje debe ser unificador, es un proceso inverso. Tenemos que entender cuál es el común denominador del sentimiento de una nación, de un pueblo, de una ciudad, y encontrar ese común denominador para que lo podamos interpretar y entonces evocar ese significado en común, establecer una dialéctica, y habrá diferentes códigos. Al final el código es el mismo, lo voy a decir a manera coloquial, hablar en argentino es hablar en argentino, hablar a lo mexicano es hablar a lo mexicano, ¿no? El código ahí está, lo que tenemos que hacer es darle los matices por cada uno de los públicos, según la temperatura, según el nivel socioeconómico, pero todo eso a veces lo que hace es complicar la ecuación, cuando deberíamos mejor entender cuál es el sentimiento común y poderlo platicar con peras y manzanas para que lo entienda el más sencillo o el más docto de la sociedad. ¿Cómo llegan esos mensajes? Muchas veces no solo por los políticos, sino por los medios, y te pregunto por otra problemática que también problematizamos en Noticias D, que es los desiertos mediáticos. Aquellos sectores que por ahí hay menos medios, que están preocupados tal vez por problemas nacionales y no por los problemas locales, y la falta de contenidos hiperlocales que le hablen en su mismo idioma o con su identidad. ¿Cómo se traslada eso a justamente la comunicación política, en la posibilidad de interpelar a ese vecino? Al final hay que ganarnos el derecho a ser escuchados, y para ganarnos el derecho a ser escuchados hay que escuchar. Y ahí se resuelve la fórmula. Si tú escuchas a los demás y tú te pones en la misma frecuencia que los demás, vas a poder compartir el mensaje que se va a consumir. Y miren, lo más importante, Riorda hablaba de una cosa, hablaba de cientos de mensajes en un solo día. Nosotros deberíamos de ser capaces de poner en la mesa un mensaje, de colocar un tema, un discurso, y de ahí que tenga capacidad de reproducirse en la conversación de la sociedad. Es decir, que ese mensaje sea
no solo consumido, sino sea adaptado por la sociedad para que siga discursando sobre ese mismo mensaje. Que a final de cuentas, para lograrlo tiene que ser el propio mensaje que la gente tiene en su vida cotidiana. Se habló en un momento de apocalípticos integrados, cuando uno veía la tecnología. Hoy es, tal vez, lo llevo al extremo. Redes o medios, sin medios me quedo con las redes porque solo con las redes, pero los medios también siguen teniendo una lógica de comunicación importante en ese sentido. Este debate se tenía de manera apocalíptica hace muchos años y decía, los medios van a desaparecer y no, los medios no desaparecieron los que no se adaptaron, igual que en toda la existencia humana, el que no se adapta desaparece. Entonces, ¿qué hicieron los medios? Para sobrevivir se adaptaron a las redes sociales, entendieron que de lejos del espectro de radio y televisión, hoy las conexiones son directas a través de una sociedad red de la que ya hablaba Castells, es decir, estamos todos interconectados. Entonces el medio lo que tenía que hacer es ponerse en la red y entender el lenguaje de la red y construir lenguaje de red. Ahora los medios que tienen de ventaja sobre cualquier otro emisor, que gozan primero del profesionalismo, de la técnica, del equipo, incluso del prestigio, para poder tener más captación bueno, incluso el capital, porque el hecho de estar en la red no quiere decir que ya todo el mundo te va a poner atención. Lo que hicieron los medios es adaptarse, entender que hoy la nueva plataforma es la red social o las redes sociales, entender los códigos, los lenguajes y adaptarse a cada una de esas comunidades. Ya no existe ese debate medios o redes. Hoy en la red estamos todos. El mismo gobierno y la política lo ha entendido. Antes decía, yo conocí tipos que venían y decían, las redes sociales no ganan campañas. A ver, el territorio digital no se valoraba como se valora hoy. Lo decían así de manera tajante. Las redes no, ni las redes ni los medios, nadie ha ganado. El que gana campañas es el que quiere ganar la campaña, el que las hace. Si eran idóneas las redes o no, las redes tuvieron un proceso de maduración y hoy estamos muy lejos de saber o de entender a dónde van a llegar. Pero hoy es esa sociedad red de la que hablaba Castel a través de nodos, estamos interconectados por nodos, que hace que la red no tenga un mayor peso de un lado o del otro, sino que la propia red se reconstruya, se reintegre y se desenvuelva con cierta autonomía. Marco, te hago la última. Estamos en la cumbre de comunicación política, ya en Argentina, una noticia política que fue un bombazo, diría, nacional e internacional, respecto al fallo de la Corte Suprema por la prisión, la condena a Cristina Fernández. ¿Cuál crees que puede ser el impacto a nivel regional y hasta global? Bueno, yo no podría, es odioso cuando alguien llega a un país extranjero, al país que no es suyo y habla y pontifica y juzga y señala, condena, lapida. Yo lo que creo es, primero, que triunfe la justicia, si sea a su favor o sea en su contra, ¿no? Hoy, evidentemente, leía un artículo que hablaba de que más allá de las motivaciones políticas que pueda tener el tema, sí hay una sustanciación jurídica. Bueno, si hay una sustanciación jurídica, independientemente de lo político, a eso deberíamos de aspirar todas las sociedades. Es decir, que más allá de cualquier motivación o revancha política, siempre que triunfe lo jurídico, pues que proceda a lo jurídico, que se haga justicia. Eso es lo primero que yo creo. Y dos, me parece que este tipo de conflictos que se dan entre poderes o con personajes de ese tamaño deberían de servirnos para que todos los liderazgos en el mundo sean más cuidadosos en su actuar y eviten el poder acumular demasiado poder o ejercer el poder de manera desmedida, porque como decía, y no lo quiero poner en el contexto de Kirchner, pero decía Víctor Hugo, el bribón actúa como si creyera que nunca le va a tener que rendir cuentas a nadie. Ojalá que cada vez los políticos y la política actúe con esa moderación y con esa responsabilidad de saber que tarde o temprano tendrá que rendirle cuentas a la sociedad. No quiero decir que sea el caso de ella, pero bueno, los hechos ahí están, la resolución ahí está, es inatacable y Argentina tendrá que hoy escribir una nueva página. Gracias, Marco. Gracias a ti.